En el siguiente video tutorial vamos a resolver el parcial número 2. En el punto 1 se nos pide en la celda 1 escribir nuestro apellido y nombre y cambiarle el nombre a la hoja datos por inscriptos. En el punto número 2, en la columna C, tenemos que, de acuerdo al código de ciudad que está en la columna B, ir a buscar a la hoja localidades el código correspondiente y devolver la columna número 2, que es el nombre de la localidad. Para eso vamos a utilizar la función buscar B. B porque busca de manera vertical. El valor buscado, en este caso es B3, punto y coma. Lo vamos a ir a buscar a la tabla localidades. En este punto apretamos F4 para poder copiarla al resto de la columna después de terminar de hacer la fórmula buscar B. Punto y coma. Indicador de columna, en este caso es la número 2, la que queremos devolver. Punto y coma, y queremos que sea una búsqueda exacta, es decir, que si el valor buscado no figura en esta tabla, que no devuelva nada. Entonces vamos a poner 0. Enter. Para el código 7 me devolvió 25 de mayo. Luego copio la función buscar B al resto de los valores de la misma columna. En el punto 3 debemos calcular el número del grupo familiar que sabemos que están desde la columna E hasta la columna J. Entonces en este caso vamos a utilizar la función suma y le vamos a pasar un rango desde el rango E3 hasta J3. Le damos Enter, nos devuelve 4 y luego la copiamos para el resto de las personas. En el punto 4 tenemos que definir el estado, que será no habilitado en caso de que el ingreso, columna K, sea mayor a 130.000 pesos o la cantidad de integrantes del grupo familiar sea menor a 3. Entonces, para eso vamos a utilizar la función si. Vamos a utilizar el asistente de funciones. En la prueba lógica está dado por un O. Entonces, O, K3, o sea el ingreso, mayor a 130.000, y D3, el grupo familiar, menor a 3. En caso de que se cumpla, vamos al valor si es verdadero. Habíamos dicho que es no habilitado, entre comillas. En caso que sea falso, habilitado. Le damos a aceptar y copiamos al resto de la columna. En el punto 5 debemos calcular el subsidio en la columna M, que va a ser 0 para las personas que no estén habilitadas, y en caso que esté habilitado, de acuerdo al ingreso que tenga en la columna K, debemos realizar una búsqueda y me va a devolver el monto del subsidio. En este caso, la búsqueda es horizontal. Entonces, primero tenemos que preguntar con la función si el estado es no habilitado. En caso que sea verdadero, devolvemos 0. En caso falso, tenemos que ir a buscar
el valor ingreso, punto y coma, al rango S2, B3. Aprieto F4, punto y coma, indicador fila, quiero que me devuelva la 2, y en este caso va a ser una búsqueda aproximada, porque si fuera exacta solo me devolvería valores en el caso de que el ingreso sea 0, 85.000, 105.000 y 130.000. Cierro paréntesis de buscar B y cierro el paréntesis del sí. Copio hacia abajo la función. En el punto 6, en la columna N, vamos a calcular el total del subsidio, que va a estar dado por los valores de la columna M, es decir, por el subsidio. En caso de que sea 35.000, se va a tener que multiplicar ese monto por 6 meses. En caso de que sea por 20.000, por 9, y de 10.000 por 12. En caso de que sea 0, no habrá subsidio. Entonces, tenemos que hacer una función si anidada. La primera prueba lógica es si M3 es igual a 35.000. En caso de que sea verdadero, devuelve 6 meses. En caso que sea falso, volvemos a preguntar si M3 es 20.000, devuelve 9. En caso que sea falso, se vuelve a preguntar si M3 es igual a 10.000, devuelve 12, es decir, vamos a tener que multiplicar por 12 meses, y en caso ya de que sea falso, que no es ninguna de esas tres opciones, devuelve 0. Cierro el paréntesis del último sí, del medio y del último. Y acá voy a multiplicar por M3. Es como sacar factor común, podría haberlo multiplicado por M3 en cada una de los sí, pero bueno, como siempre tengo que multiplicar por M3, saco factor común y multiplico por M3 el valor que me devuelva el sí anidado. Presiono Enter y copio el resto de los integrantes. En el punto número 7, en la columna O, debemos calcular la ayuda por familia numerosa, que va a estar dada según la celda D3, que es la cantidad de integrantes del grupo familiar. Entonces, cuando ese grupo familiar es menor a 3, el monto que se va a entregar es de 3.000 pesos. Y si está entre 3 y 5, o sea, menor o igual a 5, de 10.000, y ya si es mayor a 5, de 50.000. Entonces vamos a tener que utilizar la función si anidada. Es decir, la primera pregunta que vamos a hacer es si D3 es menor a 3, devuelve 3.000 pesos. Caso contrario significa que es mayor o igual a 3. Entonces, ya sabemos que es mayor o igual a 3, ahora restaría preguntar cómo es con respecto a 5. D3 menor o igual a 5. Si esto es afirmativo o verdadero, devuelve 10.000. Y en caso contrario, es decir, ya es mayor a 5, 50.000. Cierro el paréntesis del último sí que hice y cierro del de más afuera.
luego copio para el resto de las personas. En el punto número 8, en la columna P, debemos calcular el total a cobrar. Y dice que va a aplicarse una retención del 20% sobre el total del subsidio y ayuda numerosa. Es decir, tendríamos que hacer la suma entre el total del subsidio y la ayuda por familia numerosa, y a ese valor multiplicarlo por 80% para obtener efectivamente el valor que va a cobrar cada persona. En el punto número 9, en las celdas S6, S7 y S8, debemos calcular el total por tipo de subsidio en la columna ayuda por familia numerosa. Es decir, en S6 deberíamos utilizar una función de suma, pero solamente sumar los valores de esta columna que sean 3000. En S7 debemos utilizar la función de suma para los valores de esta columna, pero solamente sumar los valores que sean 10.000. Y lo mismo para la de 50.000. Entonces la función que tenemos que utilizar es sumar puntos i. El primer parámetro que requiere esa función es el rango que va de la mano con el criterio, es decir, el rango a evaluar. Entonces, en este caso el rango a evaluar es O3 o 156. Vamos a apretar F4, así podemos copiarla al resto de los otros tipos de subsidios, es decir, el de 10.000 y el de 50.000. Punto y coma. El valor, el criterio va a ser 3000 y el rango suma va a coincidir con el rango a evaluar en este caso. Apretamos F4 y damos Enter. Para los otros dos tipos de subsidios simplemente tenemos que copiar la función sumar sí hacia abajo. En la celda S9 tenemos que calcular el monto total que se debe desembolsar para los tres tipos de subsidios. Entonces, en este caso, simplemente sumamos los tres valores. En el punto número 10, tenemos que completar la tabla ubicada en R11, W26. La primera columna de inscriptos es cantidad de inscriptos por localidad. Entonces, en este caso tendremos que utilizar una función contar.si, en donde seleccione C3, donde yo tengo la localidad, vamos a apretar F4, y el criterio va a ser R12. Entonces, para 25 de mayo tengo 8 inscriptos. Copiamos para el resto de las localidades. En la columna T hay que calcular la cantidad de inscriptos por localidad, pero aquellos que están habilitados. En este caso tengo dos condiciones que cumplir. Entonces vamos a utilizar contar.si.conjunto. El primer criterio, vamos a utilizar la columna L, donde tenemos ubicado el estado. Apretamos F4
y el criterio, punto y coma, vamos a hacer habilitado entre comillas. Punto y coma, rango criterio 2, en este caso, nuevamente es la columna C. Nuevamente F4, punto y coma, y el criterio es R12. Cierro el paréntesis del contraste y conjunto y le doy Enter. En la columna U debemos calcular el total a cobrar, pero de las personas habilitadas, es decir, debemos sumar los valores de la columna P, total a cobrar, pero se tienen que cumplir por cada celda dos condiciones, es decir, la localidad y que esté habilitado. Entonces, la función que tenemos que utilizar es sumar puntos i, punto conjunto. El primer parámetro de sumar si conjunto es el rango suma, o sea, columna P. Apretamos F4 para poderla copiar al resto de las localidades. Punto y coma. Y ahora vamos a pasar el segundo parámetro, que es el rango del criterio número 1. Vamos a empezar por habilitado. F4. Punto y coma y el criterio habilitado. Punto y coma. El segundo criterio va a ser la localidad. Entonces, nos posicionamos en la columna localidad, ubicada en la columna C. Seleccionamos y le damos F4 para poder fijar el rango. Punto y coma. Y el criterio va a ser R12. Luego copiamos para el resto de las localidades. Acá podemos ver que estamos sumando los valores que son de pico y de las personas que están habilitadas. En el siguiente punto tenemos que calcular el ingreso promedio por localidad. El ingreso está ubicado en la columna K. Entonces debemos utilizar la función promedio, pero con el criterio localidad. O sea, promedio.si. El primer parámetro es el rango, el segundo el criterio y el tercero el rango promedio, es decir, en este caso K, que es el ingreso. Para el rango tenemos que utilizar la función, la columna C, que es la localidad. La seleccionamos y apretamos F4. Punto y coma. El criterio R12. Punto y coma. Rango promedio. El rango K3. K156. F4 para fijarlo. Cierro paréntesis y presiono Enter. En la columna W debemos obtener la posición de acuerdo a la cantidad de inscriptos. Entonces, en este caso, utilizamos la función jerarquía, donde queremos averiguar la jerarquía de este valor, en este caso 8, con respecto
al resto de los valores de la columna inscriptos. En este caso la vamos a fijar a este rango para poderlo copiar al resto de las localidades. Punto y coma, en este caso vamos a utilizar el 0 o descendente. Presionamos Enter y copiamos la función jerarquía hacia abajo. Podemos ver que la posición número 1 corresponde para el valor más alto. Si hubiésemos seleccionado 1, sería al revés, es decir, el valor más alto de la posición sería la cantidad de inscriptos más pequeña. En el punto número 11 se nos pide formato moneda con 2 decimales para la columna K del ingreso, subsidio, total subsidio, ayuda familiar numerosa y total a cobrar. Entonces vamos a seleccionar la primera columna del ingreso. Y seleccionamos moneda, pesos, con 2 decimales. Copiamos el formato para las otras 4 columnas. En el siguiente punto, en el número 12, debemos ordenar esta tabla por localidad en orden descendente. Entonces seleccionamos la tabla, nos vamos a datos, ordenar. En el cuadro de diálogo muestra que ya está tildado mis datos tienen encabezado. Y seleccionamos la columna localidad y nos pide en orden descendente, o sea, de la Z a la A. Le damos a aceptar y ya queda toda la tabla ordenada de acuerdo a ese criterio. En el punto número 13 debemos utilizar la validación de datos para la columna B, código ciudad. En la hoja localidades tenemos 16 códigos de acuerdo a cada localidad. Entonces, en esta columna tenemos que utilizar validación de datos de tal manera que no pueda agregarse un número distinto a eso, ¿no es cierto? Entonces, seleccionamos y damos a la función validación de datos. En este caso, tenemos que seleccionar la lista y debemos indicarle cuáles son los valores permitidos. En este caso, de A2 a A17. Presionamos aceptar y ya podemos ver que aparece una lista desplegable con los valores permitidos. En caso que querramos agregar un 20, por ejemplo, nos va a decir valor no válido. En el siguiente punto se nos pide aplicar un formato sobre la columna apellido y nombre, pero solamente para aquellas personas cuyo estado sea no habilitado. Entonces, en este caso tenemos que utilizar formato condicional. Vamos a seleccionar la columna a la cual le queremos aplicar el formato y vamos a ir dentro de inicio, formato condicional, administrar reglas, presionamos sobre nueva regla y en este caso vamos a tener que utilizar una fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el formato sobre una columna y el criterio sobre otra. ¿Dónde va a estar el criterio? En la columna L. Es
es decir, L3 sea igual a no habilitado. Seleccionamos un relleno verde y presionamos aceptar. A su vez también se nos pide colocar un color rojo a los apellidos y nombre de las personas cuyo total a cobrar supere los 100.000 pesos. Entonces mantenemos la selección, nuevamente vamos a formato condicional, administrar reglas, seleccionamos nueva regla, nuevamente utilizamos la opción de fórmula y en este caso P3, donde tenemos el total a cobrar, tiene que ser mayor a 100.000. Seleccionamos un relleno color rojo. Y presionamos aceptar. En el punto número 15 debemos realizar un gráfico de barras con los datos cargados en datos gráficos que represente la cantidad de inscriptos según la localidad. Seleccionamos los datos, nos vamos a la opción insertar, dentro de gráficos recomendados, elegimos columna agrupada en 3D, presionamos aceptar, modificamos el título del gráfico, inscriptos habilitados según la localidad, y le vamos a agregar los datos sobre cada columna. En el eje de X vamos a escribir localidad y en el eje Y cantidad de inscriptos habilitados. Vamos a achicar la letra y lo vamos a ubicar en una nueva hoja. Mover gráfico con botón derecho en una hoja nueva. A esta hoja la vamos a renombrar con inscriptos habilitados por localidad. Esto sería todo para el parcial número 2. Lo que habría que hacer ahora es guardar el archivo, cerrar el Excel y cargar este archivo en la plataforma Moodle en la opción para parcial 2.